Bueno, Félix, ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien. Muy bien. Bueno, estamos hoy hablando de lleno del INIFTA, un centro que vos conocés muy bien porque sos el director interino de este centro tan grande y con tantos años, más de 70 años cumplió. 70 años, de así es. investigación. Sí, mira, estuvimos a fines de septiembre, entre el 26 y el 28, celebrando los 70 años, conmemorando los 70 años del instituto. Fue un momento difícil, así hicimos la apertura, porque en el contexto de crisis en el sistema científico, educativo, tecnológico, no da como para brindar, digamos. Claro. Pero de todas formas hay cuestiones que sí son para brindar, y eso lo destacábamos en la reunión. Hicimos coincidir esta fecha con la jornada anual de becarios del instituto. Tenemos, digamos, se presentaron del orden de 50 trabajos, son 50 tesis doctorales que se están realizando en estos momentos en el instituto, que tiene un valor enorme, son 50 jóvenes que están haciendo su tesis. Además, bueno, son muchos más los que son becarios postdoctorales, es decir, hay mucha juventud muy entusiasta trabajando, y realmente eso es lo que nos da ánimos y lo que nos da esperanzas a seguir adelante realmente, mucho más que la situación actual. Entonces, bueno, es por ello también que valía la pena hacer esta conmemoración, seguir adelante y empezar a recordar muchas cosas. Esto comenzó hace 70 años, no sé si vos recordás que a veces el presidente dice que los problemas empezaron hace 70 años. Justo coincide para esta fecha, que fue para el primer gobierno de Perón, que Hans Schumacher, el primer director del instituto, vino durante este gobierno, digamos, cuando la Alemania cae después de la Segunda Guerra. Muchos científicos alemanes empiezan a emigrar a diferentes lados, Estados Unidos, bueno, el resto de países de Europa, y a la Argentina también. Bueno, este prestigioso científico físico-químico fue el que digamos, construyó la primera versión del INIFTA, no en el edificio que conocemos hoy, eso fue muy posterior. Sí. Pero fue uno de los primeros centros. Eso fue uno de los primeros centros. En realidad fue un centro que tenía un nombre de investigaciones superiores de la universidad. Claro. Y esto luego, debido a la orientación que tenía Schumacher, el primer director, digamos, lo orientó hacia el área de físico-química, y, bueno, mucho más adelante se construyó este edificio que tenemos hoy. Pero fue realmente la cuna de la físico-química en el país. De aquí salieron los investigadores que luego se diseminaron en todo el territorio nacional, en Córdoba, en Buenos Aires, en muchos otros sitios, y crecieron a expensas, digamos, de germen que existió en nuestra ciudad durante 70 años. Bueno, por supuesto las cosas fueron cambiando. Hoy la producción del instituto es amplia, cubre todos los aspectos que tienen que ver con la investigación, tanto básica como aplicada. Sí. Se tienen del orden de entre 150 y 175 trabajos científicos por año, fluctúan en los últimos años de esa forma. Se ha duplicado la producción en los últimos, diría, 7 o 8 años, desde cuando se creó el ministerio, que ahora ya no tenemos más, la producción se incrementó al doble, la producción científica, un dato muy notable que estuvimos revisando. Sí. Y también la producción de recursos humanos, de orden entre 10 y 15 tesis doctorales se presentan por año en el instituto, vemos que es un número muy significativo. Un recurso humano muy importante. Altamente calificado. Y seguro. Después, cuando tiene que ver con la vinculación tecnológica, se realizan servicios a innumerables instituciones y organismos que tienen que ver con el sector productivo, digamos, tanto público como privado, y además no solo a través de servicios, sino a través de convenios y proyectos. Si sumamos, por medirlo de alguna forma en pesos, digamos, están ingresando al instituto en los últimos 3 años del orden de 18, 20 millones de pesos solamente de este ítem, que por supuesto no es dinero que se suma al instituto, sino que se distribuye entre la universidad, en el CONICET, el propio instituto y los investigadores que hacen el trabajo para financiar sus investigaciones, ¿no es cierto? Sí. Félix, si hablamos de investigaciones físico, químicas, teóricas y aplicadas, si lo bajamos a ejemplos que podemos de la vida cotidiana, porque son investigaciones que lo vemos reflejado en la vida cotidiana. Nombrame, por ejemplo, en dónde podemos ver estas investigaciones. Si vos mirás la producción, en cuanto a producción de conocimiento, las áreas son fundamentalmente en áreas básicas: física, química, ciencia de materiales y ingeniería química. Estas serían las áreas de conocimiento más amplias que se cubren con mayor frecuencia. No obstante eso, hay muchísimas áreas de conocimiento que también son cubiertas desde el instituto. Y en cuanto a temas aplicados a desarrollos tecnológicos, bueno, hemos hecho algunas notas aquí que tienen que ver con las energías basadas, la producción de energías limpias, el tema de las baterías de litio, bueno, baterías energía a partir de hidrógeno, cuestiones que tienen que ver con la industria petrolera, el desarrollo de sistemas, de trazadores, nanotrazadores, la nanotecnología al servicio de explotar recursos, digamos, energías
tradicionales, digamos, pero desde una perspectiva un poco más avanzada en términos tecnológicos, de manera que la nanotecnología también está muy presente. Hay cuestiones de fotoquímica, donde se trata de aprovechar la luz para diferentes cuestiones y aplicaciones. Sí, es muy variado la gama de es muy variado. Y bueno, el instituto se ha ido adaptando y ha ido creciendo en estos 70 años. No tenemos la misma mirada que hace 70 años, por supuesto. Esto, digamos, estamos hablando de fines de la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy en día todo ha cambiado. Nos ha cambiado la ciencia, nos han cambiado las prioridades científicas, nos cambió la vinculación tecnológica que hacemos y también la manera de pensar, la manera de hablar, y esto incluye también el tema del género, donde digamos, cubrimos toda la actividad del instituto con una serie de temas que tenían que ver, ya decía, digamos, con la propia jornada de becarios, con lo que ellos hacían, con sus trabajos, la cuestión de viejos doctores que tenemos en el instituto, que ahora se han destacado investigadores del exterior y dentro del país como directores de otros institutos, los invitamos a que dieran charlas científicas. Y cada vez la incorporación de mujeres, ¿no?, en la ciencia, y todo este tema es muy importante, las mujeres en la ciencia, los prejuicios que hay y el lugar que tienen hoy en día. Nos pareció muy razonable. En el INSTA tenemos una comisión de género que nos propuso incluir dentro de estas presentaciones una presentación temática con la mujer y la ciencia, y bueno, eso vino muy bien porque, digamos, si bien los científicos tenemos que tener un espíritu crítico permanente y ceder ante las evidencias, no siempre ocurre eso, y esto ayuda realmente, y es muy interesante esta temática que nos atraviesa a todos y en todas partes. Es muy interesante ver cómo recorre todo, digamos, recorre. Ayer estuve visitando a Lucrecia Martel, que estuvo en Bellas Artes, y bueno, y este tema también salió. Yo veía que realmente no solo atraviesa la cuestión artística, el arte, muchos directores que se reconocen como que miran lo que hicieron hace 3 años. Sino que también llega la ciencia, y bueno, y se desarrolló, decíamos, una actividad en el marco del aniversario de los 70 años del y nos INSTA. vino muy bien porque muchos investigadores estuvimos escuchando cosas de las que teníamos pocas evidencias que aparecieron ahí. Muy bien, y ahora se los vamos a contar a todos ustedes. Lo vemos. Una larga tradición. Justamente lo que contaba hoy en la charla es que a partir de la década del 80 muchas académicas feministas y muchos movimientos feministas empiezan a cuestionar la construcción de la ciencia y empiezan a dar cuenta de cómo la ciencia a lo largo de la historia se ha construido desde una mirada androcéntrica por varones de determinada clase social y que construyeron esta ciencia basada en su subjetividad masculina para la producción de conocimiento, como también en cuanto a los espacios que fueron ocupando como científicos y a la construcción de la historia de esta ciencia. Entonces las mujeres fueron quedando de lado tanto en la participación activa o en la participación de espacios de mayor importancia, jerárquicos, como también en los relatos históricos sobre la práctica científica. Hace ya varios años que el movimiento feminista y las críticas en relación a la construcción de género de la sociedad y la cultura afectan también a la ciencia, y las mujeres se han empoderado y han ocupado un montón de puestos de poder jerárquicos y han avanzado en un montón de espacios de conocimiento, pero de todas maneras sigue habiendo sesgos de género, sigue habiendo estructuras que reproducen el llamado techo de cristal, que no permite que las mujeres accedan a cargos superiores, y también sigue habiendo discriminaciones a nivel territorial u horizontal que relegan a las mujeres a ciertas tareas dentro del ámbito científico diferenciales de los hombres, y que muchas veces estas tareas son menos remuneradas o menos significativas a nivel de producción de conocimientos. Bien, y las mujeres vamos avanzando, justamente como decía esta investigadora, en los lugares jerárquicos. Por ejemplo, en el CONICET de La Plata, hoy la presidenta es Peral García, una mujer. Y vos mencionabas, Félix, que hace 70 años que, bueno, decíamos que se inauguró el INIFTA y que han cambiado en estos 70 años montones de cuestiones, pero sigue siendo un centro de investigaciones de referencia a nivel internacional. Sí, así es, sigue siendo un centro de excelencia a nivel nacional y también internacional. Recibimos visitas de muchos investigadores del exterior, jóvenes investigadores que vienen a completar su formación en el instituto y viceversa, gente de nuestro instituto que va a completar su formación al exterior. Y esto es importante, esta visión de los 70 años y cruzada con la cuestión de género, porque comparábamos, y así un poco hacíamos la clausura del encuentro, pensando que hace 70 años una charla de género hubiera sido inimaginable en el instituto. De la misma forma que hubiera sido inimaginable... Una científica. Sí, una científica, pero incluso plantear el tema de cuestionar la presencia o no presencia de la mujer en la ciencia, era algo que ni siquiera existía como problemática, algo de lo que no se hablaba, y como no se hablaba no existía. Hoy es un tema que existe, tal vez existe como una problemática todavía, pero existe. Y eso es un gran avance, y existe incluso en nuestra propia comunidad.
Entonces, digamos, esto era interesante marcarlo en la reunión porque así como avanzamos científicamente con muchos logros y abarcando áreas nuevas de investigación, también teníamos la cabeza un poco abierta para poder incluir esta problemática que también nos atraviesa, que es la problemática de género. Muy bien, Félix, por ese avance. Vamos cerrando la columna, pero la próxima me gustaría hablar sobre un tema también que nos preocupa y mucho en el ámbito científico, que es una nueva oleada de fuga de cerebros. Hay investigadores jóvenes que no les queda alternativa y se tienen que ir a otros países porque aquí en nuestro país no pueden desarrollar lo que tantos años les llevó el estudio. Así que te la dejo para la próxima porque me estoy enterando de casos cada vez más de esta nueva fuga de cerebros. ¿Podemos hablar? Claro que sí. Muy bien, gracias, Félix.